Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección inglesa, por primera vez en su historia, pudo acceder a una final de la Eurocopa, pero como ya sabemos, ese primer intento fue fallido. La selección de los Tres Leones tenía la plantilla más cara del campeonato, dándose el lujo de tener en el banquillo a Grealish, Rashford, Sancho y Foden. Jugadores que tuvieron pocos minutos durante el campeonato y que de seguro de ser de otra nacionalidad hubieran tenido más oportunidades en otra selección. A pesar de esa gran ventaja en plantilla, el entrenador Gareth Southgate no supo aprovecharla al máximo e Inglaterra mostró un juego muy discreto durante el torneo. Basta con mencionar que en primera fase solo hizo 2 goles. En cuartos de final le tocó la selección más modesta de las últimas 8 sobrevivientes, en semis venció gracias a un piscinazo de Sterling y en la final, a pesar de que la empezó ganando a los 2 minutos, se la dejó quitar teniendo incluso la ventaja de disputarla con su gente en su propio estadio, donde a propósito se dio el lujo de jugar 6 de los 7 partidos que disputó en un torneo organizado con multisedes, donde solo ellos se dieron el lujo de ser locales en casi todos los partidos. En este video los invito para que hagamos un recorrido de la última década de esta selección, desde la Eurocopa del 2012 hasta el presente 2021. Un periodo de tiempo donde siempre ha tenido de las mejores plantillas en los diferentes campeonatos, pero por diferentes factores no pudo acabar con su sequía de títulos que ya tiene 55 años. La lotería de los penaltis, un grupo de la muerte, caer con una selección revelación, caer en tiempos extra en semis, entre otras cosas, serán las que veremos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, jugadores, selecciones y ligas favoritas para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. En la sección de partidos podrás encontrar todos los de tu interés, donde te mostrará la fecha y hora, podrás dar tu pronóstico y apenas empiece el partido podrás ver las alineaciones, las estadísticas y el minuto a minuto en tiempo real. Además, podrás configurar las notificaciones para que te avise cada que haya un gol en los partidos que tú desees en caso de que estés ocupado. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace para que te la descargues completamente gratis. Si bien Inglaterra no era favorita para ese Mundial de Sudáfrica, sí estaba en el grupo de las selecciones a tener en cuenta debido a su nómina de lujo. Sin embargo, tuvo la mala fortuna de encontrarse a la poderosa selección alemana en octavos y para colmo, un error arbitral le quitó la chance de quizá haber eliminado a los teutones. Aquel rendimiento fue considerado como un fracaso, pero la Asociación Inglesa de Fútbol decidió respaldar a Capello para las clasificatorias y la Euro del 2012. En aquel proceso de eliminatorias, Inglaterra se ubicó en el grupo G compartido con Montenegro, Suiza, Gales y Bulgaria. Producto de 5 victorias y 3 empates, los ingleses fueron los líderes invictos del grupo con 18 puntos, consiguiendo el paso directo a la Euro organizada entre Ucrania y Polonia. De manera sorpresiva, en febrero del 2012, Fabio Capello renunció a su puesto como entrenador de la selección inglesa. La causa fue una polémica alrededor de ponerle o no la cintilla de capitán a Terry. El zaguero del Chelsea enfrentaba un juicio sobre supuestos insultos racistas contra el jugador del Queen's Park Rangers, Anton Ferdinand. La Asociación Inglesa de Fútbol no permitió que Terry portara la cintilla hasta que el juicio culminara, situación que enfadó a Capello, que quería ver al defensor como su capitán de la selección. Tras no llegar a un acuerdo, el entrenador italiano, a falta de 5 meses para iniciar la Eurocopa, renunció a su cargo. En su reemplazo fue contratado el inglés Stuart Pearce como entrenador interino, luego reemplazado por Roy Hodgson, quien fue el encargado de dirigir la selección en la Euro 2012. Recientemente, Hodgson había dirigido al Liverpool y al West Bromwich, y en su historial ya había dirigido otras selecciones como las de Suiza, Emiratos Árabes y Finlandia. En ese torneo continental, Inglaterra se ubicó en el grupo D compartido con Francia, Ucrania y Suecia. En el debut empataron a un gol frente a Francia con anotaciones de Lescott al 30 y Nasri al 31. En el segundo partido derrotaron 3-2 a Suecia con goles de Carroll, Walcott y Welbeck, y en el tercer encuentro derrotaron a Ucrania por la mínima diferencia con gol de Wayne Rooney. De esta forma, Inglaterra con una excelente primera fase sumó 7 puntos y se clasificó como la líder invicta a la siguiente fase. En cuartos de final, Inglaterra se enfrentó a la selección italiana con la cual no se sacó ventaja, tanto en los 90 reglamentarios como en los tiempos extra, por lo que la llave tuvo que definirse a penaltis donde los italianos ganaron 4-2. Tras esa gran campaña en primera fase de los ingleses, se esperaba que esta vez se avanzarían a una instancia importante del campeonato. Sin embargo,
embargo, esta vez la suerte de los penaltis les negó esa oportunidad de conseguir las semifinales del torneo continental, y por segunda vez consecutiva en un campeonato oficial caían en la fase siguiente a la de los grupos. Posterior a esa Euro del 2012, Hodgson fue confirmado al frente del equipo. El rendimiento en fase de grupos de ese campeonato anterior había dejado buenas sensaciones y la suerte de los penaltis no los había acompañado en los octavos de final. Para las clasificatorias del Mundial de Brasil 2014, Inglaterra se ubicó en el grupo H compartido con Ucrania, Montenegro, Polonia, Moldavia y San Marino. Producto de 6 victorias y 4 empates, Inglaterra fue la líder del grupo con 22 puntos, consiguiendo el tiquete directo al Mundial en suelo sudamericano. En aquella lista de 23 escogidos por Hodgson, repetían 5 jugadores principales con respecto al Mundial anterior. Glenn Johnson, de 29 años del Liverpool, James Milner, de 28 años del Manchester City, Steven Gerrard, de 33 años del Liverpool, Frank Lampard, de 35 años de Chelsea y Wayne Rooney, de 28 años del Manchester United. Para este campeonato, las principales novedades fueron las siguientes: el portero Joe Hart, de 27 años del Manchester City, el defensa de 28 años Gary Cahill de Chelsea y los juveniles de Liverpool, el mediocentro de 23 años Jordan Henderson y los delanteros Daniel Sturridge de 24 años y Raheem Sterling de 19. Las principales ausencias con respecto al mundial anterior fueron las de los defensores de 33 años de Chelsea, Ashley Cole y John Terry, el volante Gareth Barry de 33 años del Manchester City y el delantero Jermaine Defoe de 31 años, en aquel momento jugando en el Toronto de la MLS. Este último delantero fue incluido en la lista previa de 30 jugadores, pero finalmente fue de los 7 descartados para viajar a Brasil. En esta Copa del Mundo, Inglaterra se ubicó en el grupo llamado de la muerte, compartido con otros 2 campeones del mundo, Italia y Uruguay, además de Costa Rica, que se suponía iba a ser la esclava del grupo. En el debut cayeron frente a Italia 2-1 con goles de Marchisio y Balotelli, descontado por Sturridge. En el segundo partido, Inglaterra cayó derrotada frente a los uruguayos con un marcador de 2-1 con doblete de Luis Suárez, descontado por Rooney. De forma sorpresiva, Inglaterra, al no sumar un solo punto en los primeros 2 partidos, ya estaba eliminada, por lo que disputó el tercero sin opción alguna de avanzar en el torneo. Aquel encuentro fue ante la sorpresiva Costa Rica, en ese momento ya clasificada con 6 puntos. Aquel partido finalizó sin goles. Antes de iniciar el mundial, estaba claro que aquel grupo D era el más complicado. Sin embargo, había favoritismo inclinado hacia las 2 selecciones europeas, pero de forma sorpresiva, las selecciones americanas fueron las que consiguieron el paso a octavos. A pesar de ese fracasado paso en territorio brasileño, la Asociación Inglesa de Fútbol decidió respaldar a Hodgson para dirigir las clasificatorias y la Eurocopa del 2016. En esa fase previa, como de costumbre, los ingleses no tuvieron problemas. Fueron los líderes invictos con puntuación perfecta de 30 puntos, ganando todos los 10 partidos. En aquel grupo compartido con Suiza, Eslovenia, Estonia, Lituania y San Marino. En aquel campeonato, la selección inglesa se ubicó en el grupo B, compartido con Gales, Eslovaquia y Rusia. En el debut empataron a 1 con Rusia con goles de Eric Dier y Beresutski. En el segundo partido derrotaron 2-1 a Gales con goles de Vardy y Sturridge, descontado por Gareth Bale. Y en el tercer encuentro empataron sin goles frente a Eslovaquia. De esta forma, Inglaterra de manera invicta sumó 5 puntos, clasificándose a la siguiente fase, aunque perdiendo el primer lugar con Gales, que sumó 6 puntos. En octavos de final, Inglaterra se enfrentó a la selección Islandia, gran revelación de ese campeonato. Muy temprano, al minuto 4, Rooney de penalti abrió el marcador a favor de los ingleses, pero solo 2 minutos después Sigurdsson hizo el empate y al minuto 18 Sigurdsson hizo el 2-1 definitivo, con el que Inglaterra de manera sorpresiva caía eliminada en la tempranera fase de octavos de final. El mismo día de aquella eliminación frente a Islandia, Roy Hodgson renunció a su cargo como entrenador. En su reemplazo, la Asociación Inglesa de Fútbol nombró de manera interina al estratega Gareth Southgate, de 46 años, quien había dirigido al Middlesbrough y en ese momento era el encargado de dirigir la selección sub-21. Después de 4 partidos al frente con la selección absoluta, Southgate fue confirmado como el entrenador oficial de la selección inglesa y fue el encargado de dirigir las clasificatorias y el Mundial de Rusia 2018.
2018. En esas eliminatorias, Inglaterra se ubicó en el grupo F compartido con Eslovaquia, Escocia, Eslovenia, Lituania y Malta. Inglaterra sumó 26 puntos que le permitieron ser la líder invicta del grupo, consiguiendo el cupo directo al Mundial. En aquella lista de 23 escogidos por Southgate, repetían solo dos jugadores principales con respecto al Mundial anterior: Jordan Henderson, de 27 años, del Liverpool, y Raheem Sterling, de 23, del Manchester City. El resto fueron novedades que dejaban en evidencia la gran renovación de la plantilla, con nombres como Jordan Pickford en la portería, en la defensa con John Stones, de 24 años, del Manchester City, y Harry Maguire, de 25 años, del Leicester. En el medio campo, Lingard, de 25 años, del Manchester United, Dele Alli, de 22 años, del Tottenham, y en la delantera, Harry Kane, de 24 años, también de los Spurs, Jamie Vardy, de 31 años, del Leicester, y Marcus Rashford, de 20 años, del Manchester United. Los grandes ausentes con respecto al Mundial anterior fueron Wayne Rooney, de 32 años, del Everton, y los volantes ya retirados, Steven Gerrard, de 38 años, y Frank Lampard, de 40. En esta Copa del Mundo, Inglaterra se ubicó en el grupo G, compartido con Bélgica, Panamá y Túnez. En su debut, le ganó a Túnez 2-1 con doblete de Harry Kane, descontado por Ferjan Sassi. En el segundo partido, aseguraron la clasificación dándole una paliza a Panamá de 6-1. Con goles de Lingard, doblete de Stones y triplete de Kane. Y en el tercer partido, con una plantilla alterna, cayeron frente a Bélgica por la mínima diferencia con gol de Hasunag. De esta manera, la selección inglesa quedó de segunda del grupo, sumando 6 puntos. En octavos de final, enfrentaron a la primera del grupo H, la selección Colombia. Aquel partido, disputado en la ciudad de Moscú, estaba bastante parejo hasta el minuto 64, cuando Carlos Sánchez le hizo una falta infantil a Harry Kane dentro del área, que el árbitro de inmediato sancionó como penalti. 2 minutos más tarde, el mismo Kane lo ejecutó, poniendo el 1-0 a favor de los ingleses. En adelante, se creía que el partido finalizaría con victoria para Inglaterra. Sin embargo, en el minuto 93, Yerry Mina, de cabeza en un tiro de esquina, hizo el agónico empate que llevaba el partido a los tiempos extra, donde tampoco se sacaron ventaja. Ya en los penaltis, Mateo Zuribe y Carlos Vaca erraron sus cobros, y le dieron el pase a Inglaterra a los cuartos de final. En cuartos, Inglaterra enfrentó a Suecia, que llegaba de eliminar a Suiza en octavos de final. Aquel partido, disputado en la ciudad de Samara, fue una cómoda victoria para los ingleses de 2-0, con goles de Harry Maguire y Dele Alli, asegurando el cupo a semifinales, instancia que Inglaterra no disputaba desde hacía 28 años. La última vez que habían estado en el grupo de los 4 mejores de un campeonato del mundo fue en Italia 90, donde cayeron a penaltis frente a la selección alemana. En semis, Inglaterra enfrentó a la selección croata en Moscú en el estadio Luzhniki. En el tempranero minuto 5, los ingleses lo empezaron ganando con gol de Trippier. En el 68, los croatas empataron con gol de Perisic, y en adelante no se sacaron ventaja. El partido tuvo que irse a la prórroga, definido en el minuto 109, cuando Mario Mandzukic, de pierna izquierda, tras asistencia de cabeza de Perisic, puso el 2-1 definitivo, con el que Inglaterra se despedía de sus aspiraciones de regresar a una final de la Copa del Mundo después de 52 años. En el partido por el tercer puesto, Inglaterra, por segunda vez en ese torneo, se enfrentaba a la selección belga, pero esta vez, a diferencia del partido en fase de grupos, ambas selecciones lo hicieron con sus respectivas plantillas titulares. Muy temprano, el minuto 4, Thomas Munier hizo el primero para Bélgica. Inglaterra no lo pudo empatar, y ya en el ocaso del partido, Hazard hizo el 2-0 final, con el que Inglaterra se privó al menos de portar la medalla de bronce en ese campeonato del mundo. Posterior a esa Copa del Mundo, Southgate fue confirmado al frente de la selección. Aquella campaña en suelo ruso había sido la mejor de la selección inglesa en los últimos 28 años, por lo que su permanencia nunca estuvo en duda. En el naciente torneo de la UEFA, la Liga de las Naciones, Inglaterra se ubicó en el grupo A, más específicamente en el A4, compartido con España y Croacia. Producto de 2 victorias, un empate y una derrota, Inglaterra sumó 7 puntos, logrando el liderato del grupo y el cupo al Final Four. En aquella semifinal disputada en Portugal, le tocó enfrentar a la selección neerlandesa, con la cual cayeron 3-1.
En el tiempo reglamentario le sacaron empate a 1 con goles de Rashford y de Ligt. En tiempos extra, los neerlandeses hicieron 2 goles, de Walker en propia puerta y de Promes. En el partido por el tercer puesto, Inglaterra derrotó a penaltis a Suiza después de un empate sin goles. Antes de continuar, te recomiendo ver alguno de los videos que publicamos recientemente referente a las selecciones recién eliminadas de la Copa América y de la Eurocopa, donde repasamos el recorrido de los últimos años. Si deseas ver alguno, te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en el comentario fijado y en la pantalla final. Para este proceso, las principales ausencias fueron las de Vardy, que renunció a la selección, y las de Alexander-Arnold, Lingard y Dele Alli, que no fueron tenidos en cuenta por Southgate. Las principales novedades fueron las del extremo izquierdo de 25 años Jack Grealish del Aston Villa, la del extremo derecho del Borussia Dortmund Jadon Sancho de 21, al extremo izquierdo también de 21 años del Manchester City Phil Foden y el mediocentro ofensivo Mason Mount de 22 años de Chelsea. En las clasificatorias para la Eurocopa 2020, Inglaterra se ubicó en el grupo A, compartido con República Checa, Kosovo, Bulgaria y Montenegro. Como de costumbre, Inglaterra consiguió el cupo directo al torneo gracias a su liderato de 21 puntos, producto de 7 victorias y una sola derrota. En el sorteo para este campeonato, a Inglaterra le tocó ubicarse en el grupo D, compartido con Croacia, Escocia y República Checa. En esa primera fase, como era de esperarse, los ingleses fueron los líderes del grupo con 7 puntos, con victorias ante Croacia y la República Checa y empatando ante Escocia. En octavos de final les tocó enfrentar a la segunda del grupo F, la selección alemana. En el primer tiempo, los ingleses fueron superiores a los alemanes, pero no hubo goles. En el periodo complementario, las cosas se equilibraron, pero los goles los puso Inglaterra con Sterling y Harry Kane, ganando el partido 2-0. Y por fin, quitándose el maleficio ante los alemanes, a quien no eliminaban en un mata-mata desde la final de la Copa del Mundo del 66. En cuartos de final, el camino le puso un asequible rival, la selección ucraniana, a quien goleó sin problema alguno 4-0, con doblete de Kane y goles de Maguire y Jordan Henderson. En semis le tocó enfrentar a la revelación, la selección danesa. En todo el partido, Inglaterra fue superior, pero en el marcador estuvo bastante igualado. Mikkel Damsgaard abrió el marcador para los daneses al minuto 30 con un golazo de tiro libre, pero a los 9 minutos los ingleses empataron con autogol de Simon Kjaer. En adelante no se sacaron ventaja y tuvieron que ir a los tiempos extra, donde Sterling se hizo un piscinazo dentro del área que se lo compró el árbitro decretando penalti. Harry Kane lo ejecutó al minuto 104 y de esta forma por primera vez metía a Inglaterra en una final de la Euro. La gran final, Inglaterra se dio el lujo de disputarla en Wembley ante 67.000 espectadores. Su rival, la selección italiana, que había tenido mejores números durante el torneo. Muy temprano al minuto 2, Trippier asistió a Luke Shaw, que abrió el marcador del partido, en el que sin duda fue un comienzo inmejorable para los Tres Leones. Ese gol de Camerino afectó psicológicamente a los italianos, que les costó 20 minutos en reponerse. Los mismos que Inglaterra debió aprovechar para liquidar el partido, ya que un 2-0 en esos primeros minutos quizá hubiera sido letal. A partir de los 25 minutos, Italia empezó a crecer en su juego e Inglaterra se fue replegando, dejándole la iniciativa a los italianos, que encontraron su recompensa al minuto 67 por medio de Leonardo Bonucci en una jugada de tiro de esquina. En adelante se mantuvo el empate y se fueron a los tiempos extra. De forma increíble, Southgate se murió de hambre con la nevera llena. De los 90 reglamentarios no le dio ni un solo minuto a sus revulsivos. A Grealish, que ya había demostrado grandes aportes en anteriores partidos, solo lo ingresó hasta el minuto 99. Y Sancho y Rashford los ingresó solo hasta el minuto 120 a patear los penaltis fallidos, cuando pudo haberlos ingresado por ejemplo al minuto 60 e intentar definir el partido en los 90 reglamentarios. En conclusión, Inglaterra siempre ha sido esa selección con una gran nómina, pero que siempre queda debiendo. Aunque bien, hay que anotar que en Rusia 2018 por lo menos consiguió llegar a semis, y en la reciente Euro por fin logró disputar una final. Sin embargo, con su actual nómina está obligada a ganar algo, pero con Southgate en el banquillo será muy complicado. Su juego es mezquino cuando tiene plantilla para hacer todo un espectáculo. En la caja de comentarios, dinos qué piensas de esta selección inglesa. ¿Crees que bajo el mando de Southgate ganen algún título? ¿Hasta qué fase la ves avanzando en Qatar 2022?
Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Suscríbete al canal en el botón que estás viendo en pantalla y te invito a que veas alguno de estos videos que te mencioné anteriormente. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.